Hola, este es el video que ganó en Instagram sobre experiencias en los trabajos, cosas buenas, cosas malas. Y mientras lo hacemos, nos vamos a ir arreglando un poquitico. Yo no es que me maquillo mucho ni me sé maquillar, pero bueno, esto es como lo básico que hago todos los días cuando voy a la oficina. Porque tengo que correctar. Pero esto no fue lo que vinimos a hablar, ¿verdad? Vinimos a hablar sobre los trabajos. Yo empecé a trabajar muy chamita, muy niña, porque quería trabajar, porque me gustaba comprarme mis cosas, salir de rumba, entonces no le iba a pedir a mis papás para esto, ¿verdad? Entonces les pedí que me dieran una autorización para salir a trabajar. Mi primer trabajo fue en una clínica donde también trabajaba mi mami. Y ahí empecé a trabajar en la caja de imagenología. Yo atendía a las personas, les cobraba. Ahí duré muy poco porque la inmadurez me ganó. Luego conseguí trabajo con mi profesor de Derecho Agrónomo. Esa era una materia de la carrera. Y bueno, me iba muy bien con él, le tenía mucho cariño a él y a su familia. La oficina quedaba en su casa, en la parte de abajo de su casa, y ahí siempre estaba su esposa, su hija, ahí en la casa. Con el tiempo me fui dando cuenta de varios detallitos. Uno de ellos es que yo le hacía transferencias, iba al banco, le buscaba cheques y se los llevaba a la amante. Sí, el señor tenía una amante, a pesar de lo mayor que era, tenía una amante. Y esto no fue todo, creo que esta fue la parte más suave. Lo peor de todo fue que en algún momento me llegué a sentir acosada a un nivel que dije no puedo más. Un día me llama a la oficina y me dice que necesita hablar conmigo. Mi escritorio estaba acá, que había una pared de vidrio y del otro lado estaba su oficina. Él me llama, me dice que quiere hablar conmigo y yo voy, me siento y empieza a darme una charla. Una charla de que él quería abrir una cuenta donde los dos tuviésemos acceso, para que yo tuviese acceso a esa cuenta y lo que yo necesitara lo usara de ahí. Y yo así como que no entendí. Después le dije, yo no necesito nada de usted, absolutamente nada. Yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño y por favor no confunda las cosas. No, pero en ese momento me paré y me salí de la oficina. Yo no sé por qué yo no renuncié ese día, porque ese día ya era más que obvio que había algo más. Yo tenía que haber renunciado, pero bueno, seguí trabajando porque me gustaba el trabajo. Yo iba a juicios, yo redactaba documentos importantes, siempre estaba en tribunales, entonces ese era mi mundo, era lo que a mí me gustaba. La segunda vez que pasó algo incómodo fue cuando... un día yo llego, o sea, la segunda vez que pasó algo incómodo fue que un día yo llego a la oficina, como todas las mañanas, lo fui a abrazar, tal vez error mío, pero como le tenía cariño, porque era como un abuelo, tenía 70 y algo de años, y yo lo veía como un abuelo, o sea, para mí era esa figura. Lo fui a abrazar y él me intenta besar, y yo, o sea, fue como un forcejeo, así como no, y me salí de la oficina. Segunda prueba. Segunda señal para yo tener que haberme ido de ahí, no lo hice. Pero lo último que pasó, porque eso fue muy seguido esas cosas, lo último que pasó, y tal vez fue lo más estúpido por lo que tomé la decisión de irme, fue que a mí se me cayó un lápiz. Cuando yo me agacho para recoger el lápiz, el sonido que él hizo fue... Y ahí yo me levanté, terminé ese día mis cosas, me fui a mi casa, y le entregué las llaves de la oficina porque yo tenía llaves de esa oficina, se las entregué a mi papá y le dije que por favor se las llevara porque yo había renunciado. Entonces, obviamente no le dije a mi papá el motivo por el cual yo había renunciado, porque conociendo a mi papá, lo más probable es que hubiese ido y sabrá Dios qué hubiese pasado si yo le hubiese dicho eso a mi papá, lo que me hizo ese señor. Bueno, luego de allí seguí estudiando, más nunca lo vi en la universidad, menos mal, y busqué trabajo en la primera clínica donde había trabajado. Ahí llegué, ya era un poco más madura, tenía un cargo, trabajaba en la administración, alborotaba mucho la oficina y un día me cambiaron para el sótano a transcribir resonancias magnéticas.
el sótano. Cuando digo el sótano es literal el sótano allá, pero me sentía muy bien porque era un trabajo que para mí era fácil, porque yo soy súper ágil con la computadora y escribo muy rápido. Entonces siempre tenía el trabajo al día y a veces no tenía como nada que hacer porque ya había hecho todo. Luego un día me pusieron en recepción y yo ese día me molesté muchísimo. Yo decía, yo estoy preparada para muchas cosas, para hacer muchas cosas aquí, y me ponen en recepción a atender teléfono, que no es por menospreciar el trabajo, pero yo estaba capacitada y podía hacer algo más. Entonces ese día que me pusieron, bueno, también por inmadura, renuncié. Luego de que renuncié, no crean que me fui a algo muy diferente. Me fui y metí currículum en otra clínica que era nueva en Barquisimeto y era en Caudales, más cerca de la universidad también. No sabía si habían cargos disponibles o qué cargos habían disponibles, pero bueno, como yo tenía currículum ya de clínica, metí currículum acá, en esta clínica. Me acuerdo que me llamó Lady, mi amiga de la historia anterior, y me dijo, te están llamando de la clínica. Y yo le digo, ¿por qué te llamaron a ti? Me dice, es que tú pusiste mi número por si no se podían contactar contigo. Y entonces me llamaron, llama rápido. Y yo llamo a la clínica. Esto no queda así, no se preocupen. Esto se ve muy rosado ahora, pero esto no queda así. Yo llamo y me dicen que sí, efectivamente, que me estaban llamando, que para ir a asistir a una entrevista. Y yo, ok, perfecto. Fui a la entrevista, fui a la prueba psicológica y bueno, quedé. Ahí trabajaba en la emergencia, en la atención de emergencias, administración obviamente, y recibía a los pacientes de la emergencia. Trabajaba de noche, hacía turnos nocturnos. Trabajaba una noche sí, dos no. A veces me tocaba trabajar, salir a las 7 de la mañana del turno e irme directamente a la universidad. Pero yo era feliz, de verdad que me gustaba mucho ese trabajo. Luego, bueno, pasó todo lo de mi esposo, como lo conocí, que esa es otra historia. Y yo me había ido de Venezuela y volví para estar con mi esposo. Yo volví a Venezuela para volver con mi esposo, o el que ahora es mi esposo. Entonces, cuando llegué empecé a buscar trabajo otra vez. Busqué trabajo en esta misma clínica, pero no se dio. Y unas amigas de mi mamá, que son doctoras dermatológicas, tenían una clínica dermatológica y estaban buscando administrador porque el administrador de ellas iba del país. Entonces mi mamá le dijo que me entrevistaran a ver qué les parecía y bueno, se dio, tuve la entrevista, me contrataron, me fue excelente, amé mi trabajo, ahí aprendí muchas cosas, manejo de personal, adquisiciones, llevar contabilidad, facturas, yo hacía muchas cosas ahí, de verdad que las disfrutaba, mi horario era súper cómodo, ellas me daban mucha confianza. Ellas me daban mucha confianza y de verdad que yo me sentía súper bien ahí. Ese trabajo lo abandoné o renuncié el día que ya sabía que me iba a venir a Chile. Porque del resto me llevaba bien con mis compañeros. Nunca van a faltar los problemas en un trabajo, pero todo está en uno. Y separar muy bien lo que es la amistad del trabajo. Había una que otra que se ponía medio payasa, pero bueno, todo está en saber diferenciar la amistad del trabajo y hacer lo mejor posible tu trabajo, en lo que te desempeñas. Luego, cuando ya yo renuncio porque ya sabía que me venía a Chile. Entonces, desde Venezuela empecé a buscar trabajo acá. Sin saber lo que era un café con piernas, mandé currículum a Café con Piernas. Cuando me mandaron fotos del uniforme que tenía que usar en el Café con Piernas, tú comprenderás que no estaba dispuesta a. También mandé un currículum a un hotel que queda en Isla de Pascua. Básicamente yo iba a recibirlos a las personas en el aeropuerto de Isla de Pascua. Les iba a llevar al hotel, les iba a mostrar su habitación. Bueno. Pero mi amiga, la que ya me esperaba aquí, me dijo así como que eso queda muy lejos, ¿cómo se te ocurre? Eso ni siquiera está en el continente. Entonces, ahí fue como no, porque yo también quiero estar con mi amiga. Bueno, cuando llevaba ya 10 días aquí en Chile, estaba como desesperada por trabajar. Este
esto no va a quedar así, no se preocupe. Además yo estoy inventando, porque yo en realidad todos los días no me pongo esto, que es bronzer, pero bueno, se ve fabuloso. Yo estaba como desesperada y dije, Dios mío, si yo trabajaba en clínicas, esta es la experiencia que tengo, ¿dónde tengo que buscar trabajo? En clínicas. Y bueno, empecé a buscar clínicas por correo, por internet. Habían unas donde me permitía enviar el currículum digital y había otras donde sí fui personalmente y los entregué. Ese mismo día me llamaron en la noche de una clínica traumatológica en Santiago y me dijeron que el día siguiente tenía una entrevista. Y yo estaba súper emocionada, llamé a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo, le conté que yo tenía una entrevista, que no sé qué. Me dijeron, bueno, me fue súper bien en la entrevista, me dijeron que me quedara a la prueba psicológica. Y me quedé. En la prueba psicológica me fue bien también. Me acuerdo que la cosa era como que dibuja a una persona bajo la lluvia y luego de hacer el dibujo cuenta una historia. Cuando yo salí de ahí yo dije, a mí no me van a llamar porque es que las locuras que yo escribí van a decir, esta niña tiene problemas psicológicos. Resulta que no, cuando iba en el metro me llamaron y me dijeron que ella al otro día tenía que empezar a trabajar. Y yo feliz. O sea, tener 10 días en Chile, conseguir trabajo con lo que yo trabajaba, que era el ambiente médico, era para mí, o sea, fabuloso, tuve esa bendición. Ahí habían varias sedes, y habían varias sedes, 7 en específico en todo Santiago. Y bueno, rodé por varias sedes hasta que un día me mandan a la sede de Independencia. Y yo, ¿dónde quedará la clínica? Resulta que la clínica de la sede de Independencia estaba a una cuadra de mi casa, de mi apartamento de Santiago. Después que yo fui ahí, hablé con la gerente de la clínica y le pedí que por favor me dejara fija en esa sede, porque así yo podía ahorrar el dinero del transporte, ya que literal era una cuadra, yo me iba caminando. Y tenía el beneficio de poder ir a almorzar a mi casa, o sea, era felicidad plena y absoluta. Luego me enteré con el tiempo que a mí me habían querido para ser coordinadora de esa sede. Y que los trabajadores, como no me conocían, dijeron que como una extranjera iba a ser su coordinadora. Resulta que pusieron a otra persona que no era coordinadora, sino que era trabajadora en Puente Alto, en la sede de la clínica de Puente Alto. Y, o sea, ella vivía en Puente Alto y trabajaba en la sede de Puente Alto, pero me imagino que le habrán ofrecido una asignación por ser coordinadora en Independencia y ella viajaba todos los días. Con el tiempo los trabajadores se dieron cuenta que era preferible que me hubiesen dejado a mí de coordinadora, porque esta persona era un poco inestable emocionalmente. Pero bueno, nada que decir. O bueno, sí, un día me dijo que yo no me sabía vestir, porque yo cuando hacía frío iba en chalas y cuando hacía calor iba en botas. Fueron varias cositas que me hizo, pero esa recuerdo que me hizo llorar porque fue así como que, o sea, ¿qué te importa? Yo jamás he vivido eso de que a la gente le importe cómo se visten los demás. Aquí cada quien debería estar pendiente de ellos y ya, pero bueno. Ella hizo ese comentario, así como hizo varios comentarios un poco xenófobos, de gente ignorante, pero nada que hacer. Luego, cuando renuncié a esa clínica, era porque ya me venía a vivir a San Antonio por trabajo de mi esposo. Y bueno, ya les conté un poquito que tuve un trabajo en un casino y duró un solo día porque de verdad que no tenía la necesidad de aguantar esa carga laboral. Si hubiese tenido la necesidad, tal vez hubiese durado 8 horas de pie como ellos esperaban que durara la persona que trabajara ahí, pero gracias a Dios no tenía la necesidad en ese momento. Sin embargo, por salud mental y porque a mí me gusta estar siempre activa, yo seguí buscando trabajo. Conseguí trabajo publicando en Facebook que buscaba trabajo administrativo, que no sé qué, y bueno, ahí me ofrecieron un cargo o un reemplazo por 2 semanas. Un reemplazo por 2 semanas y obviamente acepté. Se supone que era para archivar, no fue tanto archivar, yo hacía más cosas que eso. Bueno, esto se los contaré un día más adelante, pero yo hacía un trabajo por el cual la persona que está en ese trabajo ahora gana muchísimo más de lo que yo ganaba, porque mi sueldo era de asistente administrativo para archivar. Pero bueno, no me quejo porque gracias a eso aprendí a hacer lo que hace esa persona el día de hoy.
después que entré yo, mucho tiempo después, y bueno, ganas muchísimo más por hacer lo mismo que hacía yo. Historia repetida ya, que algún día les contaré, pero en este momento no. Luego de eso me pasaron a otra área en la cual me desempeñé. Como todo, cometí mis errores. Me acuerdo que un día me pidieron 2 cajas de no sé qué. Cuando llegó un camión yo había pedido, bueno, no. Yo creo que puse un número de más y llegaron 1500 cajas. Yo ese día quería trágame tierra. Pero bueno, el tiempo fue pasando, salí embarazada, llegó la pandemia. Antes de que mi hijo cumpliera 1 año, yo volví a salir embarazada. Entonces me reintegré hace muy poco al trabajo, volví a mi mismo cargo a pesar de que estaba un poco nerviosa porque me habían dicho que tal vez me iban a cambiar. Sin embargo, ya como a lo último, mi actitud fue de, miren esto es de niña, esto es un bálsamo, es normal, pero a mí me encanta. Tomé la actitud de decir, bueno, donde me pongan yo voy a hacerlo mejor y ya, y no importado si vuelvo a mi cargo o si me van a cambiar. Donde vuelva, bueno, trataré de hacer lo mejor posible. Resulta que no, volví a mi cargo, es en el que estoy ahora, que es en el que estoy hace mucho tiempo. Pensé que iba a estar más perdida, no ha sido así. Me he desempeñado bien, me gusta mi trabajo, hago lo mejor que puedo en mi trabajo, he aprendido a tener la mejor actitud posible, a tener la mejor actitud posible, aunque hay cosas que no me parezcan o hayan cosas que me parezcan injustas. De estos les hablaré en algún momento, ahora no. Pero sí, y he aprendido también, creo que el ser mamá me dio la madurez de aprender que yo no puedo cargarme de la energía negativa donde yo estoy. Yo tengo que ser yo y dar lo que yo llevo por dentro. Tal vez hay personas que creen que cambiándose de trabajo van a conseguir algo mejor o que todo va a ser de fantasía y no, gente. En todos los trabajos va a haber gente tóxica, va a haber gente conflictiva, problemática, envidiosa. Esto se lo van a conseguir en todos los trabajos, a donde vayan. Así sea limpiando calles, va a haber alguien que va a querer limpiar la calle mejor que tú o que le va a molestar que tú lo hagas mejor que ella. Pasa mucho. La recomendación que les puedo dar de estos cuentos es siempre dar lo mejor, siempre estar atento, no a la defensiva, sino estar atento a las señales que te da la vida. Sabrá Dios qué hubiese pasado si esa persona, cuando me trató de besar, ese jefe que tuve hace mucho tiempo, o sea, hubiese pasado a mayores por yo no irme de ahí, por mantener el trabajo. Entonces, eso, dar lo mejor que ustedes tienen adentro sin importar si las otras personas por dentro están podridas. No importa, porque a veces tú le das una lección a esa persona. Hay personas que dan lo que ellos tienen y si ellos por dentro están podridos, eso es lo que van a ofrecer y tú no lo vas a cambiar. Y tampoco tiene por qué afectarte a ti. A veces tú das una cachetada mayor cuando, a pesar de que esa persona es una basura o una porquería contigo y se porta mal contigo, tú eres bueno con ella o con él. Entonces, eso es lo que los invito, a dar siempre lo mejor de ustedes. Y a veces hay injusticias y toca entregárselas a Dios. Sin embargo, también hay que luchar para que tu voz sea escuchada, pero de la mejor manera, sin conflictos, sin problemas, sin hablar, sin chismear, no, hacerlo y entregárselo a Dios. Después que tú hagas, tú dices, bueno, Dios, ya yo hice lo que yo pude, ahora lo dejo en tus manos. Pero tampoco quedarse tranquilo y callado y dejarse y dejarse y dejarse. Otra cosa, hacer lo que a usted le corresponde. ¿Por qué? Porque cuando tú eres bueno, tú les das así la uñita y terminan agarrándote el brazo completo. Entonces no es justo que hay personas que se supone que deberían estar mucho más calificadas que tú, porque su sueldo así lo demuestra, y tú entonces saber más que esa persona. Eso me parece súper injusto. Pero todo cae por su propio peso. Es todo lo que les puedo decir. Espero que les haya gustado. Bueno, así casi estoy yo todos los días en el trabajo. Casi todos los días, porque hay días que salgo corriendo y esto no da chance de... Pero son cositas mínimas, poquito, sencillito. Espero que les haya gustado mucho. Este fue otro video.